Buenos días, gente querida. Hoy hay una noticia para dar. En el día de la fecha entra en vigencia una modificación del DSM-5 en su entrada acerca del autismo. Lo que te voy a comentar en realidad no es un comentario mío, sino de Peter Hess para Spectrum News. Yo solo voy a comunicártelo en español. Dos cambios en los criterios para diagnosticar el autismo están programados para publicarse hoy en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición, revisión del texto, conocido como DSM-5-TR, publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Los pequeños cambios agregan claridad y matiz a cómo el texto de referencia define el autismo, pero es poco probable que cambien la práctica de diagnóstico, dicen los expertos. Me complace saber que en este momento no se están considerando cambios importantes en la definición de autismo, dice Laura Carpenter, profesora de pediatría y psiquiatría en la Universidad Médica de Carolina del Sur en Charleston. Difundir revisiones importantes puede llevar años y por lo tanto solo debe hacerse cuando sea absolutamente necesario. El DSM-5, publicado en 2013, indicó que un diagnóstico de autismo requiere, y cito, déficits persistentes en la comunicación social y la interacción social en múltiples contextos, como se manifiesta en lo siguiente, fin de la cita, y serían estos: déficits en la reciprocidad socioemocional, en los comportamientos comunicativos no verbales utilizados para la interacción social y en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. La primera revisión del texto en el nuevo DSM-5-TR agrega dos palabras a esa descripción. Y cito, cómo se manifiesta por todo lo siguiente. La adición podría ayudar a disipar una ambigüedad grave que dejó a muchos médicos confundidos acerca de si un diagnóstico requería alguno o todos esos déficits, dice Michael First, profesor de psiquiatría clínica en la Universidad de Columbia, quien se desempeña como consultor editorial y de codificación para el DSM-5. El segundo cambio modifica una sola palabra que describe los especificadores que pueden acompañar a un diagnóstico de autismo. Mientras que la redacción del DSM-5 instruye a los médicos a especificar si el autismo de una persona está asociado con otro trastorno, disorder, del neurodesarrollo mental o del comportamiento, la versión del DSM-5-TR dice asociado con un problema del neurodesarrollo mental o del comportamiento. Todavía indica a los médicos que usen códigos de diagnóstico adicionales cuando sea apropiado, pero ya no requiere que los especificadores sean condiciones diagnosticables. Este segundo cambio ahora hace posible que se indiquen problemas concurrentes como autolesiones que no llegan al nivel de trastorno, dice First.
La primera revisión refleja con mayor precisión lo que siempre pretendió el grupo de trabajo del DSM-5, dice First. La gente nos envía correos electrónicos diciendo, no entiendo cómo interpretar esto, dice. Esas son las personas que se molestaron en escribirnos, así que Dios sabe el impacto real en los números de diagnóstico y prevalencia. No hay datos, pero el impacto probablemente ha sido mínimo, dice Catherine Lord, distinguida profesora de psiquiatría y educación en la Universidad de California, Los Ángeles. Con suerte, casi todos los que hacen diagnósticos finalmente recibieron el mensaje de que se requerían los 3, incluso si no estaba claro. Lord es miembro del Comité de Trastornos del Neurodesarrollo del DSM-5, pero no trabajó en la revisión de este texto. Parece más una preocupación teórica, coincide Carpenter. Nunca he oído hablar de alguien que utilice la definición cualquiera. El impacto de los cambios dependerá en última instancia de la experiencia de los médicos que los interpreten, dice David Scouse, profesor de Ciencias del Comportamiento y del Cerebro en el University College London en el Reino Unido. Es poco probable que aquellos con mayor experiencia y confianza clínica cambien su práctica clínica. El segundo cambio para ampliar la idea de los especificadores es claramente útil, dicen Lord y Scouse. Scouse escribió el texto principal de los criterios de autismo en la Clasificación Internacional de Enfermedades 11ª edición, CIE-11, el Manual de la Organización Mundial de la Salud que especifica códigos para condiciones de salud y causas de muerte. El CIE-10, la versión anterior, no permitía a los proveedores enumerar un diagnóstico concurrente, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, junto con el autismo, y tampoco lo permitía el DSM-4, la versión anterior del DSM. Eliminar esa prohibición fue uno de los cambios más sensatos del DSM-4 al DSM-5, dice. Nos lleva un poco más allá de la medicina de precisión, que es la genética, al reconocimiento de la importancia de muchas otras cosas que marcan la diferencia en la calidad de vida, agrega Lord. Algún día incluso seremos capaces de obtener fortalezas allí. Algunas investigaciones han sugerido que los criterios del DSM-5, en comparación con los del DSM-4, excluyen del diagnóstico a algunas personas autistas. Fred Volkmar, profesor de psiquiatría infantil, pediatría y psicología en el Centro de Estudios Infantiles de Yale, quien dirigió un estudio en 2012 sobre esta cuestión, continúa argumentando que los criterios son demasiado limitados para abarcar todo el espectro. Las nuevas revisiones no abordan sus preocupaciones, dice. La cosa se deja más o menos igual. Estos cambios realmente son triviales. Llego hasta aquí. Espero que esta información te haya resultado útil. En todo caso, como te digo, vienen de la mano de Peter Hess, a quien agradecemos muchísimo haber compartido esto, y a, por supuesto, Spectrum News. Que tengas un hermoso día. Chao.